Bienvenidos, soy Diego Manuel Rodríguez, Arte de Buenos Aires, diegomanuel.com.ar. Documento número 29, el canon del arte conceptual y su influencia. Bueno, comparto mi página, que a partir de acá voy a intentar poner algunas imágenes mientras hablo, si es pertinente, porque este documento es más teórico. Vamos a ver si puedo poner algunas imágenes como siempre. Bueno, empiezo por el catálogo. Este documento surge de los anteriores documentos donde yo hablé, bueno, de una especie de influencia, ¿no? En algún momento hablo de describo como que el catálogo, estas series y sus series sería como un mapa de una parte del laberinto del arte, donde yo intento digamos, ir por algunos pasillos hasta donde llego, hasta donde puedo, y de golpe me encuentro con una pared, que es la repetición. Cuando yo empiezo a repetirme, es una pared. Entonces vuelvo otra vez a alguna base, alguna marca en ese laberinto que estaría... Y el laberinto que yo conozco sería entonces estas series y subseries. Me imagino que es mucho más grande el laberinto, obviamente. Esto es donde lo que yo, digamos, yo caminé, donde yo voy marcando un registro. También, bueno, ya lo dije al principio de todos los documentos, es una forma didáctica también de presentar mi trabajo, para que lo puedan entender, se pueda entender por qué tanta variedad de estilos, y bueno, ya expliqué por qué, porque lo uso muchas imágenes de las vanguardias y distintas cosas que veo como herramienta del discurso, ¿no? Como, eh, digamos, para resolver imágenes, ¿no? Resolver cosas que quiero decir y bueno, empiezo a sacar imágenes que por ahí es de una vanguardia o puede ser de cualquier lado, puede ser de la calle, o bueno, por ejemplo en Gente del Barrio yo lo que hago es dibujar mucho en la calle, pero después resuelvo lo que sería la intención de esa de lo que quiero retratar, quizás en este caso, con una solución surrealista, o expresionista, o las dos cosas a la vez, surrealista expresionista. Pero bueno, en definitiva, digamos que uso como herramientas la vanguardia, no, digamos, no transito la vanguardia para experimentar esa vanguardia, como para continuarla, sino que sería una herramienta. Uso ya las soluciones de los artistas de esa vanguardia como herramienta discursiva, de narrativa. Y bueno, este documento es para seguir explicando lo que yo ya dije en los anteriores, que bueno, que hoy en día, y a partir, yo ya lo vivía cuando recién salía de la facultad, aunque yo salí de una facultad que tenía y de mi maestro también, que era parte de esa facultad, que era Maki, pero ya no estaba en la facultad, que tenía como una especie de academia vanguardista, una academia del cubismo, ¿no? De una solución del estudio de la naturaleza hacia la abstracción, o puede ser también Henry Moore, ya lo conté. Bueno, eso que era una academia vanguardista, empieza a chocar con una situación que cada vez se hizo más evidente, de que el arte se había transformado definitivamente, y que el canon, digamos, lo que rige todo el arte, y todas las vanguardias y todas las experimentaciones, eh, es el arte conceptual. Y, y digamos que eso ha cambiado todo el arte, porque, por ejemplo, cuando yo estudiaba, estaba muy claro que la historieta estaba separada del arte, del arte, digamos, de galería, o que la ilustración estaba separada del arte de galería. Hoy todo eso se fue como mezclando, ¿pero por qué? Porque el nuevo régimen artístico que surge del arte conceptual, que deriva del dadaísmo, donde esa gran ruptura, que fue la máxima ruptura, que fue antiartística también y anti-académica,
eh, dispone una nueva academia, que sería la Academia del Arte Conceptual o del Neodadaísmo, podría decirse también, donde todo es posible, porque podemos ver artistas que usan un objeto, como bueno, la manera de ready-made, de Duchamp, o sea, por ejemplo, bueno, el ejemplo próximo, que es la famosa obra de la banana pegada en la pared, pero lo usan como elemento de narración y obviamente conceptual, o sea, es un concepto que empieza así una narración y un cuento y una historia, porque a partir de esa imagen, que es una imagen muy potente, porque justamente provoca un escándalo, o sea, quizás esa misma obra, el comediante, si lo hace con una foto, o la hace el artista Catalán con un dibujo preciosista, como sea, muy académico, y hace la banana, eh, no, no hubiera sido lo mismo. De hecho, hay una obra, bueno, de Andy Warhol, que es una banana también, que está hecha en forma, digamos, de ilustración, ¿no? Pero digamos que él lo hace con una imagen muy potente. Lo mismo se puede decir de Damian Hirst con el tiburón. Pero ¿qué es lo que están buscando? Están buscando una historia. En definitiva, es una narración de una historia. El tiburón, también, el tiburón con ese título largo que habla, bueno, yo no me acuerdo exactamente el título, pero sería como que el ser vivo le es imposible pensar en la muerte. Está vivo, ¿no? Obviamente, si no, no pensaría. Pero digamos que le es imposible, o sea, eso despierta, es un disparador de un montón de cosas que podemos describir, que podemos seguir diciendo. O sea, el arte conceptual lo que trata de despertar es la imaginación del espectador. Es lo más importante. Y después, lo otro es secundario. Puede ser, lo podría haber hecho con un gran objeto artesanal, como es la calavera, que también hace Demian Hirst, esa calavera llena de diamantes, que es un gran objeto preciosista, una joya, o con, bueno, o con el tiburón, así que un elemento más de un museo de ciencias naturales, o bueno, o la banana pegada en la pared de Mauricio Catelán, que es una obra que no necesitó ningún trabajo artesanal ni nada. Podría haber sido eso mismo hecho en oro, por ejemplo, pero quizás da más para hablar, muchísimo más, que si una banana real, porque esa banana se va a echar a perder, ¿no? Entonces, uno puede hablar, podríamos hablar horas de que es un comediante, que ese chiste se echa a perder, como la banana, que ese chiste ya no sirve más, que en 2 o 3 días no sirve más, bueno, lo efímero de un chiste, lo efímero del chiste porque continuamente el chiste va a estar fuera de contexto, aunque quizás una banana sería el chiste quizás más universal, ¿no? Es más, yo le di clase muchísimos años a chicos de primaria, y uno dice banana y se ríen. O sea, son palabras que uno le hace reír. Muchas frutas producen risa infantil. Quizás buscó justo una imagen con una palabra que es para una risa o para hacer un chiste. O sea, está muy pensado lo que hizo Mauricio Catelán, y es secundario quizás el objeto, o es un objeto efímero, no sé si es secundario, porque yo creo que lo pensó mucho ese objeto, está muy pensado, está muy elaborado, muy estudiado qué objeto elegir, pero digamos que rompe absolutamente, pero ya hace mucho, hace 100 años que está pasando, con la necesidad de que esa imagen sea una imagen hecha de una forma ortodoxa, correcta, clasicista. Y bueno, esa fue la gran ruptura que un poco marcó toda mi obra, porque yo salí justamente de unos maestros que me decían todo lo contrario, que yo tenía que hacer un poco una especie de orfebre de la geometría para encontrar en un objeto natural una abstracción, y algo que sea eterno. Esa abstracción iba a ser eterna. Un poco es el primer cubismo, que busca
en un retrato, en una naturaleza muerta, algo abstracto o casi que ya no queda nada del modelo, pero hay algo eterno en esa búsqueda. Y es una búsqueda muy sobria, muy de dibujo. Fíjense que bueno, el primer cubismo es monocromático. Estos que a mí me enseñaban este tipo de dibujo eran escultores, o sea, que eran monocromáticos también. O sea, pensaban en un objeto, pero un objeto que era una perfección, una búsqueda de una perfección ideal, geométrica, y eso explota, pero no explota con el arte conceptual solamente, ni con el dadaísmo. Ya desde el impresionismo hay una gran pelea entre los impresionistas y los académicos franceses, porque de hecho hasta están en museos distintos. ¿Por qué esa pelea? ¿Por qué esa pelea en Francia, ¿no? En París? ¿Por qué esa pelea? Porque yo creo que la Academia Francesa, los académicos se dieron cuenta que lo que hicieron los impresionistas fue como una especie de golpe final, como un golpe certero en contra de la Academia, que después si eso era aprobado en un museo o en el sistema del arte, el impresionismo, lo demás iba a caer, porque estaba basado la academia en lo formal, en la forma de hacer las cosas. Después los temas eran eternos, se repetían, no importaba. Lo importante era esa forma de perfección, de búsqueda de una belleza ideal, de una forma perfecta de hacer las cosas, de una escuela que tenía que repetirse 1000 años o 2000 años, pensada para que fuera eterna, una academia para la eternidad, y que bueno, ya sabemos la historia, ¿no? Desde el romanticismo hasta acá fue de ruptura en ruptura, pero yo creo que la gran ruptura no es el dadaísmo, ni es tampoco eh, ni el arte conceptual actual, sino que es el impresionismo. Esa es la gran ruptura con la academia, con la academia en general, la academia europea y la francesa en ese momento, que se había hecho en Francia una academia de una perfección, de que eran una especie de fábrica de arte que se había establecido en el siglo XIX, finales del siglo XVIII, se había establecido una forma de hacer arte que estaba unida con todas las artes, ¿no? Había como una unión entre todas las artes, con la pintura, la escultura, la arquitectura, eh, quizás con la música también, había una unión, había como una cosa, algo que era la forma de la perfección de hacer las cosas, y bueno, donde había una estructura muy medieval, ¿no? Una estructura académica donde se elegían a los mejores artistas, a los que se iban a llegar a esa perfección, y los demás quedaban afuera, y bueno, ahí empieza entonces la gran pelea desde el romanticismo, de desconocer eso, ¿no? Todo lo que es antiacadémico. eh, bueno, y podemos ir más atrás también, los renacentistas y los barrocos, ¿no? Ahí continúa, siempre hay como hay antecedentes de rupturas, y que fíjense que las rupturas siempre eh, son artistas que buscan la realidad en contra de la repetición académica de taller y de repetir las fórmulas de los maestros. Hay artistas que niegan esas fórmulas y van a la realidad, van a la calle. ¿No? Se puede decir eso del barroco, se puede decir eso del romanticismo, del impresionismo, del realismo, y bueno, y todos los demás sismos de ruptura, el dadaísmo también. El dadaísmo también es como una gran ruptura, pero yo creo que ya estaba la grieta. Lo único lo que hace el dadaísmo es hacer una consecuencia lógica del desconocimiento ya total de lo que quedaba de la academia. Porque, por ejemplo, el cubismo, que es una gran ruptura, porque va hacia la abstracción, claramente va hacia la abstracción de una forma muy lógica y con mucho sostén, casi que es indiscutible el trabajo del impresionismo, que empieza con Cézanne, que es una reacción de lo formal y del dibujo, digamos, una reacción al impresionismo también, que bueno,
con dibujantes como Cézanne y otros grandes dibujantes que surgen después, que serían de segunda generación del impresionismo, ¿no? Como puede ser Munch, como puede ser Van Gogh. Pero bueno, el cubismo entonces sería una gran ruptura, pero todavía deja un gran cable con lo anterior, ¿no? Que es esa conexión de toda una forma de hacer las cosas, eh, que es el estudio de la naturaleza, que es el estudio también de los grandes ejemplos del arte clásico. Todo está unido todavía en esa vanguardia, por ejemplo. Pero después, con las vanguardias, con el dadaísmo y las vanguardias que se apoyan en el dadaísmo, eso empieza a no funcionar. Y bueno, un poco por eso, quizás yo ahora me doy cuenta, después de los anteriores documentos, que eso me da una gran libertad, porque yo ya no necesito entonces eh, tener un estilo y una búsqueda formal, sino que puedo hacer, si yo necesito hacer, por ejemplo, tengo una idea, o sea, trabajo más sobre la idea, sobre el concepto, como sería más narrativo, más como el arte conceptual, que busca lo narrativo, busca que esa obra se pueda hablar muchísimo, como puede ser un cuento, como un cuento de Borges, que un pequeño cuento de Borges, hay libros y gente que sigue hablando y siguen hablando, o sea, son disparadores conceptuales para hablar muchísimo y bueno, en definitiva lo narrativo es eso, es un disparador para pensar. Cuando una obra donde lo más importante es el estilo y la perfección de esa obra, quizás se encierra en sí misma, no da mucho más para pensar, porque ¿qué vamos a seguir diciendo? Que es perfecta, que es perfecta, que es perfecta, no se puede decir más, se puede admirar, uno puede quedar así con los ojos, pero si no hay una narración, si no hay un concepto, algo eh, más allá de la obra, de la perfección de la obra, de cómo está hecha, no hay mucho más para decir. De hecho, las obras más importantes de la historia son muy narrativas, en general. Bueno, podría decir un montón, pero no hace falta que las nombre. Por ejemplo, bueno, las obras del Bosco son muy narrativas. Bueno, las obras religiosas, ni hablar, son muy conceptuales, lógicamente. Hay toda una arquitectura conceptual en una obra religiosa. Y a veces hasta ya dada, no a veces, no, ya está dada porque hay cosas que hay que seguir, distintas cosas que hay que repetir sí o sí, porque eso establece una forma de- de explicar quizás ese misterio religioso con distintos signos y sí, distintas imágenes que son perfectas, que tienen que estar sí o sí, que la lágrima del santo, que si tiene algo en la mano, que tiene otra cosa, hay justo un viento que pasa, que hay un ángel en un lugar, todo eso es muy narrativo y muy conceptual. Bueno, digamos que entonces con el arte conceptual gana definitivamente la narración y pierde todo lo que es lo académico formal. Y bueno, eso yo creo que nos da muchísima libertad a todos, porque hay, bueno, artistas, yo por ejemplo, en este caso, yo quizás tengo muchas soluciones que pueden ser del cómic, que sería, el cómic es un derivado de la ilustración. Y no me interesa que estén la luz perfecta, que cada persona tenga la luz exacta que tendría que tener, como si fuera un estudio de la luz, o, o distintas cosas que tendrían que ser sí o sí. Algunas sí, algunas por ejemplo las puedo ver que sí, que quizás las aprendí de dibujar la naturaleza, de dibujar en el taller con mis maestros, y las aplico, no es que las niego todas y a propósito niego toda esa academia. Pero no lo tengo en cuenta, no es lo principal ni lo secundario, y si se me ocurre, o sea, no lo estoy pensando, me lo olvidé, no lo busco. Eh, Algunas cosas las hago por quizás lo lógico de lo que es una ilustración, de no repetir
una cara, no repetir un gesto de una mano, pero lo hago sin darme cuenta, podría repetirlo. De hecho, podría ser la búsqueda esa, que todas las caras se ríen igual, o tienen la misma mano de la misma forma, con el mismo gesto, podría ser también una búsqueda, tendría que hacerlo, ¿no? Aunque quedaría una obra bastante, bastante amanerada, pero bueno, podría haber sido también. Y bueno, ese yo creo que ese es el documento digamos, lo que yo quería decir. Eso, que era lógico que yo trabajara de una forma donde no me importe tanto el resultado, ni seguir una línea, ni que sea una obra experimental, absolutamente experimental y abstracta, sino que era lógico que yo, de por sí que soy narrativo, digamos que me vino bárbaro, digamos que ganara en definitiva, de todas las vanguardias, que ganara lo conceptual, pues yo creo que ganó, les ganó a todas, las metió a todas debajo de ella. Todas en definitiva, un poco porque no soy el único que usa las vanguardias como herramientas, digamos, quedaron todas subordinadas a herramientas de lo conceptual. Y lo conceptual, el arte conceptual, lo que hace es dar la posibilidad de hacer esto, de que no quede, digamos, dar el visto bueno a que no quede una cosa que sea visto como un pastiche de mezcla de estilos y que sea una cosa definitiva, sino digamos, que da el ok, lo conceptual, como da dando el ok a un montón de cosas, como da el ok a que, no sé, ya es increíble, yo no, me entero continuamente de obras increíbles, conceptuales, pero bueno, cosas que dentro del taller eran no pensadas, ¿no? Que no se podían hacer, digamos, nos dio libertad. Nos dio libertad. En definitiva, ¿qué es lo que no se podía hacer? No perder el estilo, perder la imagen de uno. Eso era algo que no se podía hacer, que yo lo aprendí, había que tener una imagen. Eso ya no importa. Después, una forma de trabajo, una forma sola de trabajo. Todavía igual hay un montón de artistas que tienen tratan de fabricar una escuela, muchos son figurativos, muy figurativos, muy académicos, o muy fotorrealistas, o pueden ser también neocubistas, o neo-abstractos, o lo que sea, cualquier vanguardia. Hay un montón de artistas que eligen una vanguardia y van tratando en esa vanguardia, se sitúan, pero yo creo que bueno, por lo menos no me pasó a mí hacer eso. No quiero decir que está mal eso, porque también no, está bárbaro. Si quieren hacer elegir una vanguardia y seguir por ese lado, o elegir, o borrar a las vanguardias. También hay muchos artistas que borran a las vanguardias, borran a las vanguardias, como si nunca hubieran existido. Entonces empiezan a partir de 2 días antes del impresionismo. ¿No? Hay toda una tendencia realista muy grande, todos los países la tienen. El realismo siguió, mientras estaban las vanguardias, y sucedían las vanguardias, que parece que es lo único que pasó en el arte, hay un montón de artistas realistas en todos los países que siguieron. Y algunos son realistas con un toque expresionista, un montonazo de artistas, que son realistas con un toque así medio como de caricatura o expresionista. Yo también tengo un montón de obras así, se llama expresionista, y, y siguieron digamos, paralelo a la vanguardia, ¿no? Quizá los expresionistas tienen el toque así más expresionista, se podría decir que son expresionistas, en definitiva siguieron una vanguardia. Pero hay artistas que ya directamente son muy figurativos y están como reaccionando, como en contra de todo eso. Yo trato, digamos, es distinto, yo siempre tengo una tendencia a absorber, a unirme, ¿no? A aprender del otro y unirme.
Me pasó con lo conceptual. Yo al principio, con el arte conceptual, esta es una, por ejemplo, una serie, todas las series, estas son muy conceptuales. ¿Eh? Hay un concepto y lo sigo, y lo sigo, y lo sigo, y busco la forma de que una obra sorprenda como, bueno, como las obras conceptuales. Bueno, ya expliqué por qué no soy absolutamente conceptual, porque no lo siento, y también tenés que tener unos medios que quizás tampoco tengo. Que yo me siento más seguro con los medios que yo aprendí de dibujar, de pintar, hasta donde me importó aprender. Por eso, porque llegó un momento que después dejé de estudiar eso, digamos, dejé de querer ir hacia un extremo de, de, sería de un preciosismo o de una escuela, sino que yo tengo como toco varias escuelas y voy adaptando esa escuela a la obra, ¿no? Como varios estilos. A veces hasta en la misma, es más, podría explicar en alguna de estas obras que hay varios estilos. Ya lo expliqué en muchos documentos, que está el cómic, que está el expresionismo clásico, está la ilustración, puede haber el arte abstracto, cuando hago las obras abstractas. Pero bueno, eh, esa sería entonces la explicación de por qué hay tantas imágenes distintas, ¿no? Sería, o sea, estoy tratando de yo mismo, eh, digamos, llegué a la conclusión en el anterior documento, pero estoy tratando de redondear eso, ¿no? De redondear, y yo mismo me estoy dando cuenta, después de todos estos documentos, que son una especie de autoanálisis impresionante, por qué entonces eh, uso todas esas imágenes distintas, ¿no? Y por qué continuamente, y además la hago seriada, no es que, porque yo lo que noto mucho es que tienen muchas imágenes diferentes, no son series, sino que dicen, bueno, hago esto y después hacen lo otro, y no es una serie, sino que no vuelve más por ahí a hacer eso, de esa forma, los que son, digamos, así de varias imágenes. No, yo trato igual, aunque yo reconozco que parto de muchos lugares distintos, estoy tratando, con mucho trabajo, con muchas obras, que se empiezan a conectar, que ya lo dije también en otro documento, estoy tratando que todo ese laberinto, voy a volver al laberinto, que sería el catálogo, que ese laberinto empiece a tener, que es así está como ramificado, empiece a conectarse esas ramas, con obras, ¿no? Con obras que estén como en varias ramas a la vez. Y quizás en alguna rama nueva que esté en medio de dos ramas y se conecten con esa rama, pero que vaya en forma paralela. No siempre la conexión tiene que ser una rama a la otra, y perpendicular, sino que puede ser una rama justo que va por el medio y que la conecte. Bueno, todo eso es mucho boceto, mucho dibujo, mucha obra, que yo digamos, es una planificación muy a futuro, no siempre soy muy optimista, porque es una planificación a muy largo plazo, pero bueno, esa sería la forma de trabajo, y bueno, es la explicación del documento. Vamos a volver a la pantalla. Cuando hablo de canon del arte conceptual, es lo que está pasando ahora. Yo creo que ya le ganó a todos el arte conceptual, esa es mi tesis, ¿no? Le ganó a todas las demás vanguardias. Ya por eso no estamos en un momento de vanguardia, porque ya es el arte clásico, ¿no? Sería como el clásico nuestro, y a partir de eso, todo lo demás está subordinado, todo lo demás son imágenes subordinadas, y hay imágenes no artísticas subordinadas. ¿Por qué? Tenemos a la ilustración, al cómic, todas esas posibilidades, a la pintura tradicional, todas las vanguardias, todas esas como herramientas del arte conceptual. Tenemos a la biología, a cualquier cosa que no sea del arte también, porque hay muchos artistas que trabajan hacen no sé, hacen toda no ahora no me salen las palabras, pero hacen una maqueta que es más de una maqueta que sería de un arquitecto, la hacen como obra. Bueno, las instalaciones que pueden tener cosas que son biológicas, no tienen por qué ser instalaciones de una maqueta
o cosas de papel maché o de madera, sino que a veces son plantas que ponen personas, que serían, bueno, una performance, ponen animales, o sea, hay un montón de cosas que ya están admitidas, no es solamente toda la historia del arte, de la ilustración, de las imágenes, que pueden entrar dentro del cajón de herramientas, sino todo lo demás, todo lo demás. Por eso yo cuando hablaba de las tribunas de fútbol que estoy haciendo, lo dije con humor, que las hinchadas en la Argentina, que hacen todas digamos, todos esos bailes y esas coreografías de todos a la vez, quizás se podría decir, no hay una intención, porque no son todos artistas, pero podrían ser todos artistas conceptuales. Si ellos dicen, mañana dice no sé, la hinchada de San Lorenzo, que suele hacer esas grandes coreografías, dicho por los demás hinchadas, admiradas, esas coreografías raras y los cantos muy originales, llegan a decir que son todos artistas conceptuales, yo creo que ya está, ya sería, ya serían artistas conceptuales, porque la obra está, es una obra majestuosa lo que logran, todos a la vez, miles de personas haciendo todos una coreografía, con elementos, bueno, decía en forma irónica, pero digamos que la obra está, no está expresada, es una expresión de la cultura, obviamente no del arte conceptual ni del arte contemporáneo, de la cultura, que sería el fútbol, pero como obra visual es majestuosa, es imponente. Sería una gran obra performática, no sé, una performance, digamos que ya está hecha, no habría, yo creo que ningún artista lograría eso. Por más que tuviera la mayor cantidad de medios posibles, ningún artista conceptual va a lograr, con un montón de gente que contrata, no va a lograr eso. De hecho, en el cine, cuando tienen que hacer una escena de fútbol, sacan una hinchada. No hacen ellos la hinchada, no la producen, no hacen ellos como una especie de hinchada con extras. Sería imposible, dificilísimo hacer eso. Entonces directamente van a la cancha y filman y aparece eso digamos, en las películas. O sea que hay cosas que, bueno, yo acá, por ejemplo, hablando del tema de las hinchadas, estoy haciendo una obra que es la más difícil de este año. Ya empecé a hacer más obra, hablando ya del taller, que estoy en el taller. Eh, ya empecé a pasar varios cuadros que ya los nombré, a grande, o por lo menos al tamaño que para mí es grande, que es metro por 70 o metro por metro 30, y esta que es metro por metro 30 es la obra más difícil que estoy haciendo este año. Estoy ya posteando muchos TikToks y muchos videos en YouTube mostrando la obra paso a paso, que es la más difícil porque estoy haciendo cada personita. Bueno, y hablando de lo conceptual, que yo creo que pasa mucho con los artistas conceptuales, que se te ocurre una idea, y por ahí la idea puede ser muy fácil. Las ideas primero elegís las que vos te parecen mejores. Y puede ser muy fácil, como la idea de un mingitorio, o de una banana pegada, o de un dibujo. Por ejemplo, este dibujo me salió muy fácil. Yo pensé en hacer, que surgió de unas clases que estoy haciendo de expresionismo. Y se me ocurrió hacer como una especie de casa de fantasmas con patitas y bracitos, ¿no? Y un ambiente así de película de terror. Y bueno, primero hice el dibujito, ahora lo voy a pasar a color. Yo ahora, hoy por ahí o mañana ya lo pinto, después quizás si me gusta lo hago más grande. Pero esto es una obra fácil para mí. Yo este dibujo lo hice en un día, lo voy a pintar en otro día, o en 2 días, este tamaño, ¿no? Después cuando lo tengo que hacer en grande, quizás no esté mucho más tiempo. Pero, por ejemplo, la idea de hacer una tribuna, no. Por ahí estoy 1 año, estoy 2 años pintando esta obra. Y yo creo que pasa lo mismo, que ese es el estilo y el típico arte de un artista conceptual. Que una idea te puede costar 10 años de hacer, o una enorme energía de tener que contratar un montón de gente, y teniendo las posibilidades, ¿no? Tenés que contratar 20 artesanos, 50 artesanos para hacer una obra muy majestuosa, porque tiene que ser así. Y bueno, en este caso,
es una obra que para mí es muchísimo esfuerzo, o por ahí otra idea es una obra que lo haces en 2 horas, en 3 horas. Por eso cuando hablaba en otro documento de las obras simbolistas, son ideas majestuosas, porque por ejemplo hacer una torre de Babel con gente, con un montón de personajes que se mueven, que tienen distintas historias, todas estas obras que las hice en el 2007, 2008, son obras así donde hay 100, 200 personas que se mueven, que caminan, que charlan, a ver, bueno, estas obras, eh, que puede haber, no sé, 100 personas que cada una tiene una idea de por sí y todas hacen una gran ambiente y una gran escena. Quizás yo lo pude hacer así, entonces tuve que usar eh, una forma de estilo muy de ilustración, muy del cómic, para tratar de describir todo eso narrativo, que en cada persona aparece, la narración, cada persona tiene, y cada figurita tiene una historia, una pequeña historia, y a la vez hay una gran pintura de historias, pero todo eso quizás se podría haber hecho con una escenografía enorme y con un montón de actores. Ya lo dije en el anterior documento, o en el otro, no sé si en el anterior o el que está antes de ese, y de ese documento. Pero bueno, para mí es mucho más fácil hacerlo en una pintura. Aparte yo estudié un montón de años para poder hacer una pintura, muy narrativa. Para eso estudié a pintores muy narrativos, como el Bosco, como Bruegel, como otros pintores del gótico, que eran muy narrativos, pues necesitaban ser narrativos, porque era lo que se necesitaba. La pintura medieval era muy narrativa, era la necesidad de ser narrativa, porque también era un mundo analfabeto, no era un mundo de libros, era un mundo de imágenes, como mucho, para poder llegar a lo masivo, porque la mayoría no sabía leer. En vez, quizás hoy lo narrativo tiene que ver con, y también, bueno, hablando del arte conceptual, tiene que ver, bueno, con las imágenes, pero imágenes que buscan ser narrativas. Y bueno, yo creo que con el arte conceptual también lo que vemos es que establecido un canon, cuando se establece un canon, que es el arte conceptual, donde todo lo demás son herramientas, yo creo que cuando se establece una forma, y una forma ya obligada, un poco, que estamos todos adentro de ese canon del arte conceptual, después aparecen los artistas narrativos. Lo podemos en todos los estilos. En el barroco, una vez que está ya establecido la forma, en el Renacimiento, aparecen los artistas que van a hacer, que van a eh, tratar de hacer las obras conceptuales, las obras que van a pasar un poco a que sean muy comentadas, a que sean muy para el espectador, para despertar y sean disparadores en el espectador. El arte conceptual busca en definitiva es eso, busca lo masivo, que la mayor cantidad de gente pueda, como pasaba con el arte medieval, pueda entenderlo y pueda, además de entenderlo, seguir hablando sobre eso. En las obras medievales vemos eso, que podemos hablar horas de una obra del Bosco, de todos los detalles, las cosas, las escenas, todo lo que se puede decir y hablar, y se puede escribir libros y libros. Y lo mismo pasa con el arte conceptual y con la pintura, en definitiva, que estamos haciendo hoy en día, que es una pintura muy conceptual, con muy parecido quizás a la pintura de la Edad Media. Es una pintura que cuenta mucho, que continuamente está narrando. ¿eh? Esa famosa, volviendo a la famosa obra de la banana, que es el comediante, puso el comediante, el bromista, todo lo que se puede hablar. Y la imagen es potente, la imagen es potente. Y bueno, es una imagen también que está, digamos, haciendo el eco del primer dadaísmo, ¿no? De los objetos, del antiarte, quizás es una ironía de la ironía. A mí me encanta, la verdad, porque quizás al principio, como toda obra, al principio a uno le choca, pero ese tipo de obra, como también el tiburón de Demian Hirst, todo al principio uno no la entendés y después empezás a darte cuenta que la obra en realidad es la idea, no es tanto eso que te choca,
esa imagen muy potente que ellos logran con ese objeto, sino la obra es el título, en definitiva. La obra es el comediante, ese título, el comediante es fantástico. O el título ese largo del tiburón, es fantástico todo lo que dice. Porque dice una gran obviedad, pero es algo que, que- que esa frase podemos, de por sí ya podría ser un relato, un pequeño cuento, ¿no? Un pequeño cuento como los pequeños cuentos, o los cuentos de Borges o de Kafka, que uno puede hablar y hablar. Son esos pequeños relatos, o no tan pequeños, que uno, pero que están muy condensados. Hay muchas ideas condensadas y que uno abre esas ideas y a uno le despierta también un montón de cosas para decir. Que bueno, en definitiva, el arte narrativo es eso. Nos tiene que despertar la imaginación a los espectadores. Tienen que despertarnos, abrirnos la cabeza al espectador. Es un arte justamente que busca eso, un arte didáctico, un arte que quieren enseñar, como era bueno, el medieval, un arte que enseña, por ejemplo, el arte religioso medieval intentaba enseñar la religión. Una cosa muy compleja, ideas complejísimas, la de la religión, enseñárselas a gente que no sabía leer directamente. Y bueno, ni hablar los cuentos de los relatos que pueden ser de Kafka o de Borges o de otros autores. Me sale a hablar, nombrar a ellos dos, que, bueno, que en definitiva logran eso. O bueno, o las novelas de Cortázar. Yo leí varias veces en los premios de Cortázar, porque continuamente le saco cosas, y por ejemplo, uno lee a Cortázar y es increíble en cada párrafo todas las ideas que tiene. Es como un gran hacedor, un orfebre, donde en cada pequeño párrafo uno puede estar pensando horas de todo lo que dice, todo lo que no dice, lo que dice a medias, lo que deja como, como dicho a medias y que uno tiene que recompletarlo. Todo eso es, bueno, quizás es lo que busca el arte conceptual. Decir con lo mínimo posible, muchísimo, pero más que decir muchísimo, que hacer pensar muchísimo. Y bueno, es lo que a mí me interesó, que al principio yo también fui un artista que, que primero no lo entendía. De hecho, bueno, el arte conceptual, al ganarle a los demás, crea un montón de disidentes. Por eso hay algunos que todavía están enojados, porque claro, si estudias 10, 15 años una forma de trabajo y de golpe te dicen que eso no hace falta, no hace falta que seas un gran dibujante, ni que seas aunque yo aspiro a ser dibujante y a ser pintor, y yo sigo intentando ser lo mejor posible. Pero digamos que la gran enseñanza y el canon del arte conceptual es que no importa tanto, es una herramienta, pero puedes no usarla. Que en realidad lo que hace falta, lo importante es ese disparador, es crear ese disparador de ideas en el otro. Con imágenes potentes, tienen que ser, siempre la imagen tiene que ser potente. Porque son imágenes potentes, las imágenes de los artistas buenos, o sea, las que a mí me gustan del arte conceptual. O sea, como todo, hay arte malo, o digamos muy vulgar, pero en todo, no en lo conceptual, en todo, en todo el tipo de arte. O sea, no es que hay uno bueno que es el conceptual y el que es académico realista es malo, o viceversa, es muy bueno porque hay académicos realistas que no son buenos, ¿no? Quizás hacen cosas vulgares, obvias, soluciones repetitivas, como mal copiadas, como obvias, ¿no? Como también está el arte conceptual, que también es repetitivo, es obvio, es copiado, no sorprende porque ya lo vimos.
Pero eso en todo tipo de arte, en la música, puede pasar en cualquier cosa. Eso no es que, todo, eh, que pasa con lo conceptual. En definitiva, lo que yo creo que pasa con lo conceptual es que fue la última gran grieta que hace romper en mil pedazos en lo académico. La academia que trataba de instalarse, la academia neoclásica o clasicista, desde el Renacimiento, que se trata de instalar, y siempre hay grandes rupturas hasta que llega el impresionismo y después se sigue rompiendo hasta que ya hoy en día, y bueno, de ahí sale el laberinto. El anterior documento habla de un laberinto que serían todas esas piezas rotas de la academia en mil pedazos, en mil vanguardias, y yo creo que vuelve a armarse el rompecabezas en una estructura que la rige, la hace canon y la hace su gran arquitectura el arte conceptual. Y no sé qué va a pasar después, no sé, ahora es como que nos dio una gran libertad y una posibilidad a todos eh, a centrarnos en lo narrativo, en decir algo que realmente sorprenda. En definitiva, decir algo al otro que lo sorprenda, como hace un gran escritor como Borges. Eso, hacer un cuento, lograr una obra que haga pensar y haga hablar a generaciones. En definitiva, yo creo que eso hay que tratar de hacer, a intentarlo, y bueno, esa es la lucha que nos dejó todo el arte del siglo XX, ¿no? Volver, en definitiva, a eso. Nosotros vemos en el canon y una repetición del arte egipcio, por ejemplo, que parece que durante miles de años es casi igual o parecido, aunque seguramente un especialista de arte egipcio me dice que no, es muy diferente, pero uno lo pareciera como que es muy parecido durante cientos y cientos de años. Bueno, pero ¿para qué esa repetición? Para poder narrar historias, para lograr historias donde el espectador pueda pensar con imágenes, bueno, en mundos que eran muchísimos, que eran de la mayoría analfabetos, ¿no? Y donde la imagen también tenía un sentido que era de decir cosas, eh, digamos, universales, y donde una persona que no sabía leer pudiera igual entender cosas profundas, cosas difíciles de entender. Que bueno, eso es lo que tenemos que hacer, que es lo que se hizo en toda la historia del arte. Decir cosas profundas y despertar en el otro ideas. Que lo vemos en toda la historia. Hoy en día podemos ver obras antiguas y sacar cosas, sacar que nos dejan pensando sobre cosas. Y en definitiva, esa fue la búsqueda de ese artista. Decir algo, un disparador potente, con la imagen más potente que podía producir, que por ahí un gran dibujante puede hacer un dibujo como Picasso, un gran dibujante puede hacer un dibujo como el Guernica, y quizás otro artista lo logra con un objeto que lo pega en la pared o lo pone en una base, y igualmente logra decir mucho. Y en definitiva lo que hay que decir es, o sea, lograr esa máquina de pensamiento, que logre que el otro piense, que cada uno piense distinto. En definitiva estamos fabricando eso, fabricando una especie de máquina de pensar o un disparador para que piensen los demás. Y bueno, eso sería la búsqueda, que es absolutamente conceptual. Y después uno hace lo que puede para fabricar ese objeto, que puede ser una pintura, puede ser un dibujo, puede ser una escultura, que es lo que yo elijo, pero podría ser un objeto. Podría ser un objeto que, bueno, nunca digas nunca, porque yo en este momento no hago objetos así a la manera de los neodadaístas, pero sí estoy haciendo arte digital, que yo hace 3 años nunca me imaginé que iba a ser arte digital, y estoy haciendo arte digital. O sea, arte que es absolutamente, que no tiene un objeto, digamos, madre, un objeto analógico,
sino que es un dibujo que está digamos, grabado digitalmente, que eso después se puede imprimir en distintos soportes, pero que no tiene una obra sobre tela ni dibujada, aunque yo uso obras, ya que estoy hablando del tema, voy a ir al arte digital, y ahí ya voy terminando, porque se está haciendo muy largo, yo quería hacer un documento corto, acá está. Quería hacer un documento corto y se hizo largo, medio como los vicios de profesor, que repito y digo las cosas de mil, o sea, trato de que entienda el otro, quizás digo lo mismo muchas veces, pero bueno, en esta serie yo parto de la obra analógica, con collage digital, pero después ya hago una obra totalmente digital, en estas últimas, y ya se puede decir que es una obra absolutamente digital, porque apenas uso un restos de lo que puede ser algunas obras abstractas, apenas se pueden notar de algunos cuadros, a veces se notan más. Por ejemplo, en este se nota que es un cuadro pequeño, a partir de un cuadro pequeño de las olas. Esperen que no, está tardando en abrir, acá está. En este se nota, acá se ve claramente que es un cuadro de las olas, que ahora la estoy haciendo en grande. Primero hice varios chiquititos sobre papel, de 25 por 35 centímetros, y ahora yo ya estoy haciendo más grande sobre tela, pero bueno, en este caso se nota de dónde salió la obra, se nota más el collage, pero por ejemplo en este ya casi que no queda nada, ya es puramente digital. Y fíjense que en este puede haber un toque también de la tribuna, hay una unión, ven que yo estoy haciendo obra que se puede ver, pues puede ser todas estas personas que están saltando, que apenas uno si cierra los ojos, podría haber una multitud de gente saltando sobre los tablones en esta obra digital. Podría ser. O en esta. Pero bueno, esta obra ya es una obra quizás ya más con medios más modernos, digamos, más contemporáneos, más, no sé. No el dibujo, la pintura y la escultura, que es lo que yo sí hice siempre, sino que es un toque ya que maneja las mismas cosas, pero en forma digital. Bueno, me parece que hasta acá está bien el documento, espero que les haya gustado. Soy Diego Manuel Rodríguez, Arte de Buenos Aires, diegomanuel.com.ar. Nos vemos pronto.